Buenos días a todos. Good morning, everyone. El Señor les bendiga. May God bless you. Grande es el Señor y digno de ser alabado en gran manera. The Lord is great and greatly to be praised. Así dice la palabra de Dios, como acabamos de cantar. And that's basically what we just sang, what God's word actually says. Amén. Si es su primera vez aquí con nosotros en Logos, queremos extender una bienvenida muy cálida a usted. If it's your first time here with us at Logos Bible Church, we want to extend a warm welcome to you. Espero que estén bendecidos por la palabra proclamada el día de hoy, We do hope that you'll be blessed by God's word being proclaimed today, por la adoración también by this time of worship y el convivio con los hermanos. and the fellowship with the brothers here. Todos sobrevivieron la tormenta, ¿no? So you all survived the storm, El huracán que nos tocó el día de ayer. that hurricane that so drastically hit us yesterday. Pues gracias por su paciencia, llegamos y todo estaba muy mojado, por eso tenemos los botes de basura también, porque hay una gotera aquí. We have some buckets here to collect some of that rainwater that's coming down right now. Pero todo está bien, gracias a Dios. Él está en su trono todavía, But everything went well because God is still on his throne, como siempre, para siempre. as he is always. Si me pueden acompañar al libro a la epístola del apóstol Pedro, la primera epístola. Would you please join me in the first letter, Peter's first letter, so 1 Peter. Capítulo 1, versículos 10 a 12. Primera de Pedro 1, 10 a 12. It's going to be 1 Peter chapter 1, verses 10 through 12. Mientras buscan sus lugares, nomás un anuncio para que sepan, la próxima semana tendremos nuestro picnic. And just one announcement as you find your place in 1 Peter 1. Next week, we have our Sunday picnic. Y no hay un tema, entonces que traigan lo que quieran. And since it's a potluck, this time there's not any theme, a specific theme, so please bring something to share, whatever you'd like. Voy a leer en 1 de Pedro 1, versículos 10 a 12. Así dice la palabra de Dios acerca de esta salvación. Los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes, podemos decir a nosotros, en estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. 1 Peter chapter 1, verses 10 through 12 says, As to this salvation, the prophets who prophesied of the grace that would come to you made careful searches and inquiries, seeking to know what person or time the Spirit of Christ within them was indicating as he predicted the sufferings of Christ and the glories to follow. It was revealed to them that they were not serving themselves, but you, in these things which now we have been announced to you through those who preach the gospel to you by the Holy Spirit sent from heaven. And it says, these things into which angels long to look. Cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Things into which angels long to look. Impresionante, qué preciosa es esta salvación que tenemos en Cristo Jesús. How precious is this salvation that we have in Christ. Voy a orar. Let's pray. Nuestro Padre, tú eres un Dios bondadoso, un Dios que decidió a bendecirnos por medio de Cristo Jesús.
tanta gloria revelada en Cristo. Qué preciosa es esta salvación que tenemos en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque Él sí vino, sí habitó aquí entre nosotros, sí murió como nuestro sustituto y sí resucitó, ascendió y se sentó a tu diestra, Cristo Jesús. Y a este Cristo proclamamos el día de hoy, el Cristo resucitado, el Cristo todopoderoso, y lo adoramos el día de hoy. Queremos darte gracias, Señor, por esta salvación que tenemos por medio de Cristo, sabiendo que no viene de nosotros, no viene de nuestras propias manos, viene de tu mano, de tus manos bondadosas, viene de tu Hijo Cristo, quien se ofreció por nosotros una vez para siempre. ¿Cómo podemos responder entonces, Señor, a tal salvación, lo que ha sido revelada en estos días por medio de Cristo Jesús? Un misterio, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, como dice en tu palabra. La salvación por la cual los ángeles anhelan mirar. Esta salvación que tenemos en Cristo, ¿cómo podemos, Señor, extender nuestras gracias? Las palabras nos fallan. El día de hoy, Señor, simplemente alzamos nuestras voces con esta intención, darte toda la gloria, el honor. Tú mereces. Tú eres digno de toda alabanza, Señor. Y hoy alzamos nuestras voces con esta intención, que te glorifiques, que seas glorificado entre nosotros, Señor. Y que tu Espíritu Santo nos atiende y nos da paz en nuestros corazones. Una paz que sobrepasa todo conocimiento, toda comprensión. Y también, Señor, que produzcas en nosotros una santificación, Señor. Como dice en tu palabra, por tanto, debido a esta salvación, preparen su entendimiento para la acción. Sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Esta es nuestra petición, Señor, que nos santifiques el día de hoy por medio de tu palabra, Señor, y por el poder de tu Espíritu Santo. Confórmanos, Señor, a la imagen de Cristo. Gracias, Señor, por esta iglesia y por cada individuo aquí, Señor. Oramos por los no creyentes, que pongan su fe en Cristo y que sean transformados. Primero que sean regenerados por tu Espíritu Santo y luego transformados. En este mundo caído, Señor, eso es lo que ocupamos. Necesitamos de ti y el poder del Espíritu Santo, que obres en nosotros. Oramos, Señor, por todos los que están enfermos o pasando por pruebas el día de hoy. Ellos también pongan su esperanza en esta gracia revelada por la persona de Cristo Jesús y que confíen plenamente en Él. Que descansen en esta justicia que nos ha sido imputada por medio de Cristo Jesús, la cual nos da acceso a tu trono y libertad delante de ti, saber que tú nos vas a aceptar. Somos tus hijos, que nos bendigas. Para los no creyentes, que puedan ellos ver y anhelar lo que tienen los creyentes aquí esta mañana. Gracias por tu palabra, gracias por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amen. Si me pueden acompañar al libro de Job. If you can turn with me to the book of Job. Hermanos, vamos a estar en Job capítulo 15.
We're going to be in Job chapter 15. Y la verdad vamos a tocar varios capítulos aquí, Job 15 hasta Job 21. We're going to be going through a number of chapters, all the way from Job 15 to Job 21. Eso seguramente es un récord aquí en Logos, la cantidad de capítulos que estamos tocando el día de hoy. And that's probably a record here at Logos as far as the number of chapters that we're going to be touching on today. Y mi petición a todos ustedes es que estén atentos en qué capítulo estamos, porque vamos a estar avanzando y luego retrocedemos otra vez a otra parte y luego avanzamos de nuevo, ¿okay? My request for you is that you would pay attention to which chapter we're in, because we're going to be moving forward and then returning and then moving forward again. Así es. Pero quiero comenzar con oración otra vez. Señor, gracias por tu palabra y el privilegio de estar sujeto a tu palabra, sometidos el día de hoy, Señor, en el lugar adecuado. ¿Cómo podemos crecer si no estamos en tu iglesia? No es posible. Necesitamos, Señor, estar aquí aprendiendo, estudiando, escudriñando, que tu palabra tenga su efecto sobre nosotros, y que sea de tu Espíritu Santo obrando en nosotros, Señor. Te pedimos. Gracias, Señor, por Cristo Jesús. Que veamos a Cristo el día de hoy. Te pedimos esto en su nombre. Amén. Esta mañana quiero que imagines que está en una sala de tribunal. This morning I want you to imagine that you are in a courtroom. Cada voz en el lugar está en contra de ti. Every voice in this room is against you. El fiscal está en contra de ti. The prosecutor is against you. Los testigos testifican en tu contra. The witnesses testify against you. La evidencia parece estar amontonada en tu contra. The evidence seems to be piled up against you. Pero de repente, la puerta se abre Then suddenly the door opens y el mismo rey entra. and the king himself walks in. Y toda la sala del tribunal se pone de pie. And the entire courtroom stands. Y luego el rey pasa junto a los acusadores, se sienta al lado del juez. And then the king walks past the accusers and he sits down next to the judge. Y dice, déjenlo libre. And he says, release him. Él me pertenece. He belongs to me. Escucha la palabra de Dios. Hear the word of the Lord. Romanos 8:31 dice, si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Romans 8:31 says, if God is for us, who can be against us? Esa es la pregunta que quiero que consideremos esta mañana. That is the question that I want us to consider this morning. Para el creyente, esto es más que una pregunta, es una promesa. For the believer, this is more than a question, this is a promise. El Rey Cristo ha entrado en la sala del tribunal y nos ha perdonado de una manera decisiva. The King, Christ, has entered the courtroom and has decisively forgiven us. Y nos ha dado su justicia. And he has given us his righteousness. Ahora pues no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Y podemos decir decisivamente, si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? And we can say decisively, if God is for us, who can be against us? Y por medio de esta promesa encontramos gran fuerza, seguridad y paz. And through this promise, we find great strength, security, and peace. John Owen dijo una vez, si Dios nos acepta en Cristo, no necesitamos temer el juicio de ninguna criatura. John Owen once said, if God accepts us in Christ, we need not fear judgment of any creature. Pero ¿qué sucede cuando se siente como si todo estuviera en contra de ti? But what happens when it feels as though everything is against you?
¿A dónde acudimos? Where do we turn? Ahí es donde se encuentra Job. And that is where Job finds himself. Job está enfrentando una avalancha de ataques de parte de los hombres que él llamaba sus amigos. Job is facing an onslaught of attacks from the men he called his friends. Pasamos las últimas 3 semanas viendo cada uno de sus discursos a Job y luego la respuesta de Job. We spent the last 3 weeks looking at each of their speeches to Job and then Job's response. Y esta semana vamos a considerar la segunda ronda de discursos de los 3 amigos. And this week we're going to consider the second round of speeches from all 3 of the friends. Y prepárense porque sus palabras se vuelven más duras, más crueles y siguen siendo inútiles. And get ready because their words become sharper and crueler and no more helpful than they were before. Ellos están convencidos de que ya descubrieron cómo funciona el universo. They are convinced that they have figured out how the universe works. Su sistema es simple y ordenado. Their system is simple and orderly. Dios es justo, cosas buenas le pasan a la gente buena y cosas malas le pasan a la gente mala. God is just, so good things happen to good people and bad things happen to bad people. Y como Job está sufriendo, entonces debe haber hecho algo mal. And since Job is suffering, he must have done something wrong. En muchos sentidos, su manera de pensar representa el sistema religioso de este mundo, ¿no? And in many ways, their thinking, their system of thinking, represents the world system of religion. En un sistema de justicia por obras, It is a system of works righteousness, ellos piensan que si hacen lo bueno, vas a recibir bendición. and so they think that if you do good, you will receive blessing. Este es el sistema. That is the system. Gánate tu lugar delante de Dios. Earn your standing before God. Demuestra que eres digno. Prove that you are worthy. Pero Job sabe que hay algo mal con este sistema, ¿no? But Job knows that something is wrong with this system. Él sabe que no ha cometido algún pecado secreto que explique su sufrimiento. He knows that he has not committed some secret sin that explains his suffering. Las explicaciones ordenadas de sus amigos no coinciden con la realidad porque él es inocente. The neat explanations of his friends do not match reality because he is innocent. Entonces, mientras escuchamos las respuestas de Job, comenzamos a ver su mayor preocupación. So as we listen to Job's response, we begin to see his greatest concern. No es solamente el dolor de sus circunstancias, It's not merely the pain of his circumstances, aunque ese dolor es abrumador. though that pain is overwhelming. Él dice que su angustia pesa más que la arena del mar en Job 6:2. He says that his anguish outweighs the sand of the seas in Job 6:2. Pero debajo de ese sufrimiento hay una pregunta más profunda. Yet beneath that suffering, there's a deeper question. ¿Está Dios a mi favor o está en mi contra? Is God for me or against me? Por eso Job anhela presentar su caso delante de Dios. And this is why Job longs to present his case before God. Su sufrimiento presente y su entendimiento de Dios parecen no encajar. His present suffering and his understanding of God do not seem to fit together. Al final, And ultimately, Job anhela vindicación. Job longs for vindication. Quiere escuchar a Dios declarar sobre él no culpable. He wants to hear God declare over him, not guilty. El anhelo de todos nosotros. The longing of all of us. Pero ¿dónde puede encontrar tal vindicación? But where can he find such vindication? ¿Puede encontrarla en sí mismo? Can he find it in himself? Eso es lo que creen sus amigos. That's what his friends believe.
Seguramente debe haber alguna falta escondida, algún pecado secreto que explique todo lo que está pasando a Job. Surely there must be some kind of hidden fault or some secret sin that explains everything that is happening to Job. Su teología no deja espacio para la gracia Their theology leaves no room for grace o la misericordia. or for mercy. Sin embargo, la escritura enseña que la verdadera vindicación nunca se encuentra mirando hacia adentro. And yet Scripture teaches that true vindication is never found by looking inward. Nunca. Never. No está basada en nuestra capacidad de defendernos delante de Dios. It's not based on our ability to defend ourselves before God, Porque es imposible. because it's impossible. Aún los santos más justos no pueden presentarse delante de Él sobre la base de su propio mérito. Even the most righteous saints cannot stand before Him on the basis of their own merit. Como el mismo Job pregunta, ¿cómo puede el hombre ser justo delante de Dios? En Job 9:2. As Job himself asks in Job 9:2, how can a man be just before God? Y aún así muchas personas, And yet many people, e incluso cristianos, viven su vida bajo esta carga aplastante. including Christians, live their lives under this crushing burden. ¿He hecho lo suficiente? Have I done enough? ¿Qué más debo hacer? What else must I do? O los cristianos pueden hacer esa pregunta, ¿mi arrepentimiento es lo suficientemente sincero? Or Christians might ask, is my repentance sincere enough? Se convierte en una búsqueda interminable de seguridad dentro de nosotros mismos. It becomes an endless search for assurance within ourselves. Pero el Evangelio nos señala a un lugar completamente distinto. Amén. The gospel points us somewhere else entirely. Nuestra esperanza es que otro se ha puesto en nuestro lugar para vindicarnos. Our hope is that another has stood in our place to vindicate us. Hacia ahí se dirige todo esto. And that is where all of this is going. Los sufrimientos de Job finalmente apuntan más allá de sí mismos. So Job's sufferings ultimately point beyond themselves. Apuntan al verdadero inocente. They point to the truly innocent, Quien sufrió una vez para siempre? who suffered once for all, Cristo Jesús. Jesus Christ. Él es quien se puso en nuestro lugar, He is the one who stood in our place, vindicando nuestro nombre a recibir lo que nosotros merecíamos, Cristo Jesús. vindicating our name by receiving what we deserve, Jesus Christ. Por eso el Evangelio es tan gloriosa noticia. And that is why the gospel is such glorious news. Cuando llegan las acusaciones, When accusations come, ya sea de otras personas, whether from other people, ya sea de nuestras circunstancias, from our o circumstances, incluso de nuestra propia conciencia, or even from our own conscience, no miramos hacia adentro para nuestra defensa. we do not look inward for our defense. Miramos primero a Cristo. We look first to Christ. Nuestra aceptación delante de Dios no descansa sobre el terreno movedizo de nuestro desempeño. Our acceptance before God does not rest on the shifting ground of our performance, Sino sobre la obra terminada de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. but on the finished work of our Savior, Jesus Christ. Así que la pregunta es, ¿sobre qué terreno estás parado? So the question becomes, which ground are you standing on? ¿Sobre el terreno inestable de tu propio desempeño? On the shifting ground of your own performance? ¿O sobre el fundamento firme de la obra terminada de Cristo Jesús? Or on the firm foundation of Christ's finished work? Y de nuevo, de alguna forma, el sufrimiento de Job saca a luz esta realidad. And in some way, Job's suffering brings this reality to light. Porque nuestro profundo anhelo de ser vindicados delante de Dios en esta vida sobre el fundamento firme de Cristo, esto es lo que buscamos. Because our deep longing is to be vindicated before God in this life on the firm foundation of Christ. Entonces vamos a nuestro texto y veamos cómo Job nos ayuda a entender estas cosas. So let's go to our text and see how Job helps us to understand these things.
dos partes. There are two parts. Primero vamos a ver las palabras vacías de los amigos de Job. First, we're going to see the empty words of Job's friends. Y luego vamos a ver la creciente convicción de Job acerca de su vindicación. And then we're going to see Job's growing conviction for his vindication. Y de nuevo, vamos a estar en todos lados de esos capítulos, entonces que pongan atención en cuanto a cuál capítulo nos encontramos. And again, we're going to be all throughout these chapters, so pay attention to which one we are in. Primero vamos a escuchar a los amigos. First, we're going to listen to the friends. Y voy a tratar de resumir algunos de sus pensamientos, ¿ok? I'm going to do my best to try to summarize some of their thoughts. Los tres amigos presentan una imagen muy vívida del hombre malvado All three of the friends are going to give a vivid picture of a wicked man, y del juicio que le espera of the judgment that awaits him, y de los horrores del infierno. and of the horrors of hell. Debemos recordar que las palabras de los amigos de Job tienen algo de verdad. And we must remember that the words of Job's friends have some truth in them. Algunas de sus descripciones son impresionantes. Some of their descriptions are breathtaking. Pablo incluso cita a Elifaz en su carta a los Corintios. And Paul even quotes Eliphaz in his letter to the Corinthians. De hecho, me gusta lo que dijo un comentarista. In fact, I like what one commentator said. Mientras escuchamos las descripciones de los amigos, en realidad nos ayudan a comprender más lo que Cristo hizo por nosotros. Él sufrió precisamente las cosas que ellos describen. Las cosas describen al malvado. Y Cristo sufrió esas cosas siendo el inocente. He says this, as we listen to the descriptions of the friends, they actually help us grasp more of what Christ did for us. He suffered the very things they describe as they describe the wicked one. And Christ suffered these things as the innocent one. Pero también debemos reconocer But we must also recognize que aunque son verdaderas en algunos aspectos, that though they are true in some aspects, sus palabras están completamente mal aplicadas. their words are totally misapplied. De hecho, los amigos nos muestran lo que pasa cuando se enfatiza demasiado un atributo de Dios a costa de otros. In fact, these friends show us what happens when we overemphasize one of the attributes of God at the cost of the others. Por ejemplo, ellos solo enfatizan la justicia y la soberanía de Dios. For example, the friends only emphasize God's justice and sovereignty. Otros solo enfatizan el amor de Dios Others may only emphasize the love of God o la ira de Dios. or the wrath of God. Y siempre nos lleva a una teología superficial. And it always leads us to a superficial theology. Comenzamos con Elifaz en el capítulo 15. We begin with Eliphaz in chapter 15. Elifaz reprende fuertemente a Job. Eliphaz rebukes Job sharply. Dice que las palabras de Job están vacías. He says Job's words are empty. Las llama en el versículo 2 hueca sabiduría. In verse 2, he calls them windy knowledge. Él dice que sus palabras son peligrosas. He says that Job's words are dangerous. Por ejemplo, en el versículo 4 dice, ciertamente tú rechazas la reverencia e impides la meditación delante de Dios. For example, in verse 4, he says, indeed you do away with reverence and hinder meditation before God. Este es un comentario interesante. Básicamente, Elifaz está diciendo, This is an interesting remark. Basically, what Eliphaz is saying here, si la bendición no sigue a la virtud, ¿para qué ser virtuoso? saying if blessing does not follow virtue, why be virtuous? Y si la maldición no sigue el pecado, ¿para qué refrenarse? And if curse does not follow vice, why restrain yourself? En otras palabras, está acusando a Job, diciendo, Job, al negar tu sufrimiento, sea un castigo directo por tu pecado, estás quitando el castigo de Dios de la ecuación. In other words, he is accusing Job by saying, Job, that by denying your suffering as a direct punishment for your sin, you are removing God's punishment from the equation. Y si se quita el castigo de Dios, entonces se pierde la reverencia hacia Él. And if you remove God's punishment, then reverence for him is lost. Luego Elifaz pinta un retrato del hombre malvado.
Then Eliphaz paints a picture of the wicked man. Y de manera indirecta asocia a Job con ese hombre. And he indirectly associates Job with this wicked man. El lenguaje es fuerte The language is fierce. y sin embargo verdadero en algunos aspectos, otra vez. And yet, again, true in some aspects. Tenemos un relato de un malvado, We have a reference to a wicked man, pero Job no es el malvado. but Job isn't that wicked man. Pero mira conmigo el versículo 20, por ejemplo, del capítulo 15. But look with me at verse 20 in chapter 15. Todos sus días, está explicando, describiendo el impío, dice Elifaz, todos sus días el impío se retuerce de dolor. He says here in verse 20, he says, the wicked man writhes in pain all his days. Tiene ruidos de espanto en sus oídos. Dreadful sounds in his ears. Versículo 23 dice, vaga en busca de pan, diciendo, ¿dónde está? Sabe que es inminente el día de las tinieblas. Verse 23, he knows that a day of darkness is ready at hand. Es fuerte, pero aquí él describe la conciencia inquieta del malvado. It's strong, but here he describes the restless conscience of the wicked. Y hoy sabemos cómo nuestro mundo nos ha adormecido ante estas realidades. And I know how our world has numbed us to these realities. Nos distraemos constantemente. We distract ourselves constantly. Pero Elifaz está describiendo lo que está en lo profundo de la conciencia humana. But Eliphaz is describing what lies deep in the human conscience. Y luego Elifaz pasa de los pensamientos subjetivos del malvado al resultado objetivo del malvado. And then Eliphaz moves from the subjective thoughts of the wicked to the objective outcome of the wicked. De hecho, Bildad y Zophar van a seguir como el mismo hilo. And Bildad and Zophar will follow a similar thread. ¿Cuál es el resultado? Según Elifaz, el malvado será consumido. So according to Eliphaz, what is the result? The wicked man will be consumed. Elifaz lo compara con un guerrero que cree que puede presentarse delante de Dios. Eliphaz likens him to a warrior who thinks he can stand before God. Pero hay un problema. There's one problem. Mira el versículo 27. Look at verse 27. Porque ha cubierto su rostro con su gordura, se le han hecho pliegues de grasa sobre la cintura. It says, for he has covered his face with fat and put fat on his waist. Su lógica es esta. His logic is this. Así como un hombre obeso no puede pelear en batalla, Just as an obese man cannot possibly fight in battle, así también un impío no puede presentarse delante de Dios. so too a wicked man cannot stand before God. Él sigue, versículo 31. He continues in verse 31. Que no confíe en la vanidad, engañándose a sí mismo, pues vanidad será su recompensa. Let him not trust in emptiness, deceiving himself, for emptiness will be his reward. Vanidad es vacío. Vanity is emptiness. Ese es el resultado, según This is- Elifaz. And that is the outcome according to Eliphaz. ¿Alguna vez has probado el vacío? Have you ever tasted emptiness? El vacío no es solo la ausencia de algo, Emptiness is not just the absence of something. es la dolorosa realización de que aquello en lo que confiabas nunca pudo sostener el peso de tu esperanza. It is the painful realization that what you trusted in was never able to carry the weight of your hope. Y así es la condición del impío. And that is the condition of the wicked. Bildad sigue un patrón de pensamiento muy similar en el capítulo 18. Vamos para allá. Bildad follows a similar pattern of thought in chapter 18. Let's go there. En su sistema todo tiene su lugar. There is a place for everything in his system. Los malvados tienen un lugar reservado en el infierno. The wicked have a place reserved in hell. Y tiene razón al decirlo. And he is correct in saying that. Su error otra vez es asumir que debido al sufrimiento de Job está Job claramente destinado a este lugar. His error is in his assumption that because of Job's suffering, he is clearly destined for that place. Escuchemos de nuevo estas palabras y apreciemos con atención pues las descripciones poéticas del infierno. Let's hear these words and carefully appreciate the poetic descriptions of hell.
un lugar real. a real place. Bildad comienza describiendo el infierno como un lugar de oscuridad total. Bildad begins by describing hell as a place of total darkness. Versículo 5 dice en capítulo 18, la luz de los impíos se apaga. Verse 5, the light of the wicked is put out. El infierno es un lugar de castigo ineludible. Hell is a place of inescapable punishment. Versículo 9 dice, por el talón lo aprisiona un lazo y una trampa se cierra sobre él. Verse 9, a snare seizes him by the heel, and a trap snaps shut on him. Es un lugar de terror, It is a place of terror, donde la fuerza se agota where strength is famished, y la calamidad acecha. and calamity is ready for struggling. El infierno es un lugar de terrible separación, donde la memoria perece. Hell is a place of terrible separation where memory perishes, Según versículo 17. according to verse 17. Bildad nos ha dado una descripción precisa del infierno. Bildad has given us an accurate description of hell. Pero ¿cuál es el grave problema con su discurso? But what is the grave problem with his speech? Asume que Job es el injusto, He assumes that Job is the unrighteous, el impío. the wicked. Por lo tanto, él dice que Job irá al infierno. And so he is saying that Job is going to hell. La cosa empeora. And it gets worse. En el capítulo 20, vamos para allá, In chapter 20, let's go there. Zophar nos habla. Zophar speaks from it. Y él explica con más detalle el destino del malvado y describe el pecado con gran viveza. And he further expounds on the fate of the wicked person, and he describes sin vividly. Miren el versículo 12 del capítulo 20. Look at verse 12 of chapter 20. Dice, aunque el mal sea dulce en su boca. It says, though evil is sweet in his mouth. Un poco más adelante él dice, con toda la comida en sus entrañas se transforma en veneno de cobras dentro de él. A little bit further on, he says, yet his food in his stomach is changed to the venom of cobras within him. Piénsalo, Think about that. lo que dice es cierto. What he's saying is true. El pecado puede ser dulce al principio, Sin may taste sweet at first, pero envenena el alma. but it poisons the soul. Niños, Kids, ¿qué pasa cuando comen 10 dulces de la piñata? what happens when you eat 10 candies from the piñata? Puede que lo disfruten al principio, You might enjoy it at first, ¿verdad? right? Pero luego, ¿qué pasa? But then what happens? Se enferman, You get sick, ¿sí, verdad? right? Así sucede con el pecado. And that's how it is with sin. Promete dulzura, It promises sweetness, pero envenena. but delivers poison. Así dice Zophar. And that's what Zophar is Y saying. concluye diciendo, esta es la porción de Dios para el malvado. And he concludes by saying, this is the wicked man's portion from God. En otras palabras, In other words, Job, Job, este eres tú. this is you. Qué fuerte. How strong. Aunque poéticamente profundas y ciertas en cierto modo, Though it is rich poetically and true in some ways, esas son palabras vacías de los amigos de Job. these are empty words from Job's friends. Eso nos lleva a nuestro segundo punto. And that takes us to our second point. Esperanza. There is Todo hope. eso. La creciente convicción de Job acerca de su vindicación. Ese es nuestro segundo punto. Our second point, Job's growing conviction for his vindication. Ven conmigo al capítulo 16 otra vez. Turn back with me to chapter 16, please. Repasaremos brevemente los capítulos del discurso de Job We will quickly review the chapters of Job's speech, y luego daremos un paso atrás para analizar dos momentos concretos en sus discursos, ¿ok? and then we're going to take a step back to analyze two particular moments in Job's speeches Para ver su deseo de vindicación.
to see his desire for vindication y dónde encuentra dicha vindicación. and where he finds said vindication. Los amigos de Job prácticamente han abandonado a Job. So Job's friends have effectively abandoned him, Aunque siguen siendo sentados con él. though they continue to sit with him Sí, ahí sobre el montón de cenizas, ¿verdad? on that heap of ashes. Job dice, sus palabras me traicionan. Job calls them miserable comforters. Sí, los llama consoladores molestos. Yes, Así en el capítulo 16, versículo 2. Miserable comforters. Y se refiere a sus amigos. He's referring to his friends. Job anhelaba consuelo, Job longed for comfort, pero no recibió consuelo. but he did not receive comfort. En cambio, siente hostilidad, Instead, he feels hostility, incluso de parte de Dios. even from God. Mira lo que dice en el versículo 9 del capítulo 16. Look what he says in verse 9 of chapter 16. Su ira me ha despedazado y me ha perseguido. He has torn me in his wrath and hated me. Recuerden que Job está en lamento aquí. Podemos ver hasta los confines de su corazón cómo se siente Job. Remember, Job is lamenting here. We can hear through the confines of his heart what he's feeling. Job se siente como presa delante de un depredador. Job feels like prey before a predator. Dice en el versículo 12, estaba yo tranquilo y él me sacudió. In verse 12, he says, I was at ease and he broke me apart. Y creo que muchos de nosotros conocemos ese sentimiento. And I know that many of us know that feeling. A veces el sufrimiento hace que parezca como si Dios mismo estuviera en contra de nosotros. Sometimes suffering makes it feel as though God himself is against us. Y eso es precisamente lo que Job está sintiendo ahora. And that is certainly what Job is feeling. Avancemos al capítulo 19. Now let's skip ahead to chapter 19. Job describe ahora su aislamiento en el versículo 13. Job describes his isolation in verse 13. Dice, él ha alejado de mí a mis hermanos. He says, he has put my brothers far from me. Y sigue diciendo, mis parientes me han fallado. He continues with, my relatives have failed me. Aún los niños me desprecian. Even young children despise me. Todos mis amigos íntimos me aborrecen, dice Job. All my intimate friends abhor me. Y podemos escuchar en Job este clamor de injusticia. And we can hear in Job his cry of injustice. Él habla de Dios con estas palabras tan vívidas de ataque. He speaks of God with these vivid words of attack. Y en todo eso no ve ninguna razón justa para tal ataque porque él es inocente. And in all of this, he sees no just reason for attack because he is innocent. Así se siente Job. And that's how Job is feeling. En el capítulo 21, vamos para allá. In chapter 21, let's turn there. Job mira a los impíos Job looks at the wicked y pregunta por qué ellos no sufren. and he asks, why do they not suffer? Creo que nosotros también hacemos esta pregunta a veces, ¿no? I think we ask this sometimes as well. Vemos la pompa de las celebridades, We see the pomp of celebrities, el orgullo de los atletas. the pride of athletes. Vemos el poder de los ricos. We see the power of the wealthy. Nosotros también podemos preguntarnos a veces, ¿vale la pena? And we too can ask the question sometimes, is it worth it? Pero para Job, él está confrontando el sistema. But for Job, he is confronting the system. Él ve huecos en el sistema. He sees holes in the system. Dice, me parece que a veces a las personas malas les pasan cosas buenas. He says that it seems to me that sometimes good things happen to bad people, Y a las personas buenas les pasan cosas malas. and bad things happen to good people. Y otra vez sabemos lo que dice Job aquí. Cuando dice buenas, él dice que él no hizo algo para merecer tal castigo de parte de Dios.
And what he's saying is that he did not do something to deserve this punishment from God. Dios no le está castigando, He's saying that God is not punishing him, pero Job piensa que sí. but Job believes that he is. Es decir, el sistema está roto. So in other words, the system is broken. Job ve eso. Job sees this. O Dios no es justo, o el sistema de sus amigos es malo. Either God is not fair, or the system of his friends is bad. ¿Dónde se puede encontrar la vindicación? So where can vindication be found? Esa es la pregunta de Job. That is Job's question. Hermanos, Job comienza a levantar sus ojos. Brothers, Job begins to lift his eyes. Gracias a Dios. Praise God. Poco a poquito. Bit by bit. Y vamos a verlo en dos momentos concretos de sus discursos. We will see this in two specific moments of his speeches. Vemos la creciente convicción de Job acerca de su vindicación. We see Job's growing conviction about his vindication. Entonces vengan conmigo, vamos a regresar al capítulo 16 Come with me, let's turn back to Job 16 y ver un momento particular en el versículo 18. and see a particular moment in verse 18. La pregunta que Job hace aquí es ¿dónde se puede encontrar la vindicación? The question that Job asks here is, where can vindication be found? ¿Qué dice? What does it say? Oh tierra, no cubras mi sangre y no deje de haber lugar para mi clamor. Versículo 19. Aún ahora, mi testigo está en el cielo y mi defensor está en las alturas. He says, Earth, do not cover my blood, and may there be no resting place for my cry. Verse 19, even now, behold, my witness is in heaven, and my advocate is on high. Quiero explicar un poco estas palabras de Job. I want to unpack these words a little bit from Job. Esas palabras solo tienen sentido si son pronunciadas por alguien que tiene una conciencia limpia. These words only make sense if they are spoken from somebody that has a clear conscience, Y Job la tiene. which Job has. No hay violencia en sus manos, su oración es pura, como dijo anteriormente. There is no violence in his hands, his prayer is pure, as he said before. Entonces, ¿qué hace Job? So what does Job do Para encontrar su vindicación. to find his vindication? Job apela a la única persona que puede estar delante de Dios. Job appeals to the only person who can stand before God. ¿Y quién es? And who is it? Dios mismo. God himself. Él que está en el cielo y en las alturas. The one who is in heaven on high. Job está apelando a Dios contra Dios. Job is appealing to God against God. El testigo en el cielo es Dios mismo, The witness in heaven is God himself, su defensor. his defender. Ya vimos esto brevemente en el capítulo 9, ¿no? We saw this briefly in chapter 9, Donde Job deseaba un árbitro, un mediador. where Job wished for a mediator, an arbiter. Pero miren cómo cambia el lenguaje aquí. But look at how the language changes here. Ahora hay una certeza y una convicción en Job. Now there is a certainty and a conviction within Job. Él dice, hay un testigo en el cielo. He says, there is a witness in heaven. Hay alguien que puede vindicar a Job. There is one who can vindicate Job. Antes Job se preguntaba si tal mediador existía. Earlier, Job wondered if such a mediator existed. Ahora está seguro de ello. Now he is sure of it. Su convicción está creciendo. His conviction is growing. Hay alguien que hablará por él y defenderá su caso. There is someone who will speak for him and plead his case. Y ese anhelo crece aún más. And that longing grows even more. Quiero que crezcan ustedes también. I want it to grow in you as well. Este anhelo. That longing. Y si no conoces a Dios, If you don't know God, que ves su necesidad de vindicación de su parte. that you would see your need for vindication from him. Una vez más, el sufrimiento de Job está apuntando a realidades
redentoras. And again, Job's suffering is pointing to redemptive realities. Ven conmigo a Job capítulo 19. Turn with me now to Job chapter 19. Mira el versículo 23. And look at verse 23. Oh, si mis palabras se inscribieran, si se grabaran en un libro. Oh, that my words were written. Oh, that they were inscribed in a book, Que fueran esculpidas en piedra para siempre. engraved in a rock to last forever. Así de grande es su deseo de vindicación. That's how much he longs for vindication. Que las palabras no culpable estén escritos así. That the words not guilty would be engraved in this way, Y que fueran esculpidas en piedra. engraved in rock. La gente verá que yo no soy culpable. Then people will see that I am not guilty, Y lo verá para siempre. and they will see it forever. La ironía es que si fueron escritos en un libro. The irony of this is that they have actually been inscribed in a book. Estamos leyendo ahorita, ¿verdad? We're reading them right now. Pero como vemos aquí, But as we see here, la vindicación eterna que Job anhela the eternal vindication that Job longs for necesita más que una inscripción en una roca. need more than an inscription in a rock. En el versículo 25 encontramos una de las confesiones más grandes de toda la escritura. In verse 25, we get one of the greatest confessions in all of Scripture. A través de la neblina del sufrimiento, Through the fog of suffering, a través de las acusaciones, through the accusation, a través de la soledad, through the loneliness, Job levanta sus ojos Job lifts his eyes y declara: and declares, Yo sé que mi Redentor vive. I know that my Redeemer lives. Y al final se levantará sobre el polvo, And at last he will take his stand on the earth. y después de desechar mi piel, Even after my skin is destroyed, aún en mi carne veré a Dios, yet from my flesh I shall see God, al cual yo mismo contemplaré y a quien mis ojos verán y no los de otro. Él dice: desfallece mi corazón dentro de mí. whom I myself shall behold, and whom my eyes will see and not another. My heart faints within me. Mira lo que dice Job aquí. Look at what Job is saying. No dice: yo espero que mi Redentor vive, He doesn't say, I hope my Redeemer o yo lives, pienso que mi Redentor viva. or I think my Redeemer lives. Él dice: yo sé que mi Redentor vive. He says, I know that my Redeemer lives. Muchos están de acuerdo en que este es uno de los puntos culminantes de todo el libro de Job. Many agree that this may be one of the most climatic points in all the book of Job. Job confirma con confianza que su Redentor vive. Job confidently asserts that his Redeemer lives. Ahora, para ser claro aquí, la palabra usada aquí para Redentor es Goel en el hebreo. Now, to be clear, the word used for Redeemer here is Goel in the Hebrew, Lo cual significa el pariente redentor. which means kinsman redeemer. Esta palabra se usaba para describir a alguien ligado a ti por pacto. This word was used to describe someone tied to you by covenant, Un familiar a relative, cuya responsabilidad era ponerse en tu lugar cuando tú no podías defenderte. whose calling was to stand in your place when you couldn't stand for El yourself. pariente redentor velaba por ti. The kinsman redeemer looked after you. Si alguien te asesinaba, él se aseguraba de que el asesino fuera castigado. If someone murdered you, he ensured that the murderer was punished. Si tu viuda quedaba sin hijos, If your widow was childless, él le daba descendencia. he gave her a descendant. Booz actuó como el pariente redentor para Noemí y Ruth Boaz acted as the kinsman redeemer for Naomi and Ruth en el libro de Ruth. in the book of Ruth. Este es el que te defiende y te vindica. This is the one who defends you and vindicates you. Este es el fundamento sólido sobre el cual depende nuestra vindicación.
This is the solid ground upon which our vindication depends. Porque nosotros no podemos redimirnos a nosotros mismos. We cannot redeem ourselves. Necesitamos que alguien nos redima. We need someone to redeem us. Job está seguro no solo de que existe un redentor, Job is confident not only that there exists a redeemer, sino que está seguro de que el redentor vive. he is sure that the redeemer lives. Entonces, ¿ves la progresión Do you see the progression a través del libro de Job? throughout Job? Vemos la creciente convicción de Job. We see Job's growing conviction. En capítulo 9 anhelaba un árbitro, In chapter 9, he longed for a mediator. lo anhelaba. He longed for him. Capítulo 16, Job dijo que hay un testigo en el cielo. In chapter 16, Job said, there is a witness in heaven. Y aquí en capítulo 19, versículo 25 dice, yo sé que mi Redentor vive. And now here at the end, he says, I know that my Redeemer lives. Y hermanos, así como el testigo en el cielo del capítulo 16 And much like the witness in heaven from chapter y 16, el árbitro del capítulo 9, the arbiter in chapter 9, el Redentor es Dios mismo. the Redeemer is God himself. Este Redentor debe poder estar delante de Dios como un igual. This Redeemer must be able to stand before God as an equal. Job está diciendo, un día mi Redentor se levantará. Job is saying, one day my Redeemer will stand. Cuando toda acusación sea pronunciada, When every accusation is spoken, cuando toda voz se levante contra mí, when every voice is raised against me, mi Redentor se levantará. my Redeemer will stand. Y Job continúa diciendo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. And Job continues saying, even after my skin is destroyed, yet from my flesh I shall see God. Ni siquiera la muerte silenciará su vindicación. Not even death will silence his vindication. Job dice, mis ojos lo verán Job says, my eyes will see him, a mi Redentor. my Redeemer. Amados, Beloved, Cristo es el Redentor que Job anhelaba. Christ is the Redeemer that Job longed for. Él se hizo nuestro pariente al tomar nuestra humanidad para poder redimirnos. He became our kinsman by taking on our humanity that he might redeem us. Él pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. He paid the price that we could not pay. Nos libera de la esclavitud del pecado. He frees us from the slavery of sin. Restaura la herencia que perdimos. He restores the inheritance we Y lost. se presenta como nuestro defensor cuando no tenemos defensa. And he stands as our advocate when we have no defense. Porque ocupamos a Dios mismo testificar delante de Dios por nosotros. Because we need God himself to testify before God. Y Cristo es Dios. And Christ is God, La segunda persona de la Trinidad. the second person of the Trinity. Cristo es el verdadero Goel. Christ is the true Goel, El Redentor que no abandona a su pueblo. the Redeemer who does not abandon his people. Y el Redentor que finalmente se levantará sobre la tierra para vindicar a los suyos. The Redeemer who will finally stand upon the earth to vindicate his own. Él entró en la sala del tribunal He entered the courtroom. y se puso donde nosotros no podíamos estar. He stood where we could not Y stand. Cristo recibió el juicio que nosotros merecemos. Christ received the judgment we deserve En la cruz, at the cross. todas esas terribles descripciones del infierno que acabamos de ver de los amigos de Job, All of those terrible descriptions of hell that we just saw from Job's friends, Cristo las experimentó en nuestro lugar. Christ experienced them in our place. Hermanos, una tarea, simplemente vuelvan a leer esos versículos
Just go and read those verses again. Y cada vez que vean la frase el hombre impío o el malvado, And every time you see the wicked man mentioned, sustituyanla por Cristo. replace those words with Christ. Cristo experimentó todo eso en nuestro lugar, Christ experienced all of it in our place porque Él es el Redentor. because he is the Redeemer. Y al tercer día, And on the third day, Él resucitó. he rose. El Redentor vive The Redeemer lives. y un día volverá a levantarse. And one day he will stand again. Querido amigo, Dear person, ¿has aceptado el sistema de religión de los amigos de Job? have you accepted the system of religion of Job's friend? ¿Estás buscando vindicación en ti mismo? Are you seeking vindication in yourself? Yo no soy tan mala persona. I'm not that bad of a person. Hago cosas buenas a veces. I do good sometimes. Al menos no soy como esa persona. At least I'm not like that person. Ese es el terreno inestable del desempeño. That is the shifting ground of performance. Debemos pararnos sobre terreno firme, We must stand on solid ground, sobre la roca, on the rock, sobre nuestro Redentor. on our Redeemer. Hay un Redentor soberano que vive There is a sovereign Redeemer who y lives, vive ahora mismo. and he lives right now. Arrepiéntete del pecado de la autosuficiencia y pon tu fe en este Redentor. Repent of the sin of self-reliance and put your faith in this Redeemer. Solo entonces Only then, puede mantenerse esta promesa por la cual mencioné al inicio del sermón. only then can you fulfill this promise that I mentioned at the beginning of the service. De Romanos 8:31. From Romans 8:31. Ven conmigo a Romanos 8:31. Turn with me to Romans 8:31. Dice, entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? It says, "What then shall we say to these things? If God is for us, who is against us?" Miren lo que sigue en el versículo And look what follows el versículo 32. in verse 32. El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con él todas las cosas? It says, "He who did not spare his own son, but delivered him over for us all, how will he not also with him freely give us all things?" La base de nuestra vindicación es que Dios no negó a su Hijo. The basis of our vindication is that God did not spare his son. Cristo sí murió por nosotros. Christ died for us. Él es el Redentor que tú y yo necesitamos. He is the Redeemer that you and I need. Querido creyente, Dear believer, ahí es donde vivimos en constante dependencia de Él y su obra. that is where we live in constant dependence on him and his work. Eso es lo que significa vivir por fe. That's what it means to live by faith. Habrá muchos ataques contra la gracia gratuita. There will be many attacks on free grace. Seremos tentados a caminar sobre el terreno inestable de nuestro desempeño, We will be tempted to walk on the shifting ground of our performance, pero caeremos. but we will fall. Caeremos en la desesperación We will fall into despair o en el orgullo, or into pride, como vemos en los amigos de Job. as we see in Job's friends. Seremos siempre motivados por el temor, We will be motivated by fear, preguntándonos constantemente, ¿habré hecho lo suficiente? constantly asking the question, have I done enough? Pero hay un terreno firme, But there is a steady ground, estable firm y fuerte, and strong, y su nombre es Cristo Jesús. and his name is Christ Jesus. Esto significa que siempre vamos a sentirnos estables en la vida cristiana. Does this mean that we will always feel stable in the Christian life? No, es una lucha. No, it's a struggle. Yo reconozco esto. I recognize this.
Y si has estado caminando con Dios por un tiempo, tú sabes esto también. And if you've been walking with God for a while, you know this as well. A veces podemos sentirnos como se sentía Job, Sometimes we feel like Job feels. pero podemos sentir una cosa subjetivamente We can subjectively feel one way, y al mismo tiempo estar objetivamente firmes en Cristo. but at the same time be objectively grounded in Christ. Porque mira, Because let's look at this. nuestros sentimientos nos traicionarán. Our feelings will betray us. Nuestros corazones pueden acusarnos. Our hearts can accuse us. Nuestras emociones pueden subir y bajar con nuestras circunstancias. Our emotions can rise and fall with our circumstances. Si miramos dentro de nosotros el tiempo suficiente, encontraremos razones para desesperarnos. If we look within ourselves long enough, we will find reasons to despair. Pero la estabilidad de nuestra esperanza no está dentro de nosotros, But the stability of our hope does not lie within us. está fuera de nosotros, It lies outside of us, en nuestro Redentor. in our Redeemer. Esto significa, hermanos, renovar nuestra mente This means renewing our minds y predicarnos el Evangelio a nosotros mismos, and preaching the gospel to ourselves, especialmente en el sufrimiento. especially in the midst of suffering. Muchas veces en medio del sufrimiento serás tentado por la pregunta, ¿por qué? Many times in the midst of suffering, you will be tempted by the question, why? ¿Por qué pasó esto? Why did this happen? ¿Por qué tengo que soportar este sufrimiento? Why do I have to endure such suffering? En esos momentos In those, debemos recordar lo que sí sabemos, in those moments, we need to remember what we do know. en lugar de decir por qué. Instead of saying why, Debemos decir, yo sé que mi Redentor vive. we should say, I know that my Redeemer lives. Oremos. Let us pray. Padre Santo, gracias. Gracias por nuestro Redentor, Cristo Jesús. Gracias por esta salvación que tenemos en Él y por medio de Él solo. Sabemos, Señor, que tú nos has dado tanto de tu gracia como la fe para comprender quién es Cristo y lo que ha hecho por nosotros. Es un don la salvación. Que tu Espíritu Santo sople sobre todos los corazones aquí, Señor. Para los que no te conozcan, Señor, que te conozcan. Y para los que sí te conocen, que tengan una seguridad, saber que su Redentor vive. Gracias por Cristo Jesús. Amén.